Bien, siendo las 6:04, damos inicio a este webinar. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer su participación en esta instancia. Como siempre, vemos muchos amigos conectados. Y ya que estamos en la hora, daremos inicio al webinar sobre teletrabajo y tendencias post-pandemia. En esta oportunidad participarán como expositores Gonzalo Riquelme, director del área corporativa, Osvaldo Parada, director del área de negociación colectiva, y yo, Paula Barnier, directora del área de cumplimiento laboral tributario, todos miembros del equipo de Lizama Abogados. Y como invitada especial nos acompaña Alejandra Cruzat, ella es Executive Manager Human Resources en Michael Page. Al final de nuestras presentaciones nos vamos a tomar un tiempo para responder sus dudas y consultas si es que hubiere, y si no alcanzáramos en el tiempo que hemos asignado, trataremos lo posible de contestarlas en los próximos días vía email. Antes de dar inicio a las exposiciones, me gustaría compartir que este webinar surge de la idea de trabajar en alianza con Michael Page en una guía legal práctica para el teletrabajo y en una encuesta sobre tendencias de trabajo flexible, con el objeto de integrar la mirada legal, laboral y de recursos humanos que, al menos en mi opinión, siempre, o más bien nunca, deberían encontrarse disociadas en las relaciones laborales. Y dicho eso, le doy la palabra a Alejandra, que se va a referir en su presentación a los resultados de la encuesta y a su visión respecto del teletrabajo post-pandemia. Alejandra, por favor. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerle a Lizama por esta apuesta conjunta. Creo que siempre es importante hacer converger, y en este caso, cómo enfocan las áreas de personas sus desafíos en el teletrabajo y luego cómo aplicamos el acuerdo a la norma. Me parece súper interesante converger y cómo impacta, ¿verdad?, la tecnología desde la perspectiva financiera, etcétera. Y en esta oportunidad, juntar estos dos mundos nos pareció interesante y fue la razón que nos llevó a actuar en conjunto, como bien comentaba Paula. Nosotros como Page Group, en una introducción muy breve, tenemos un área de estudio cuyo fin es dar valor agregado y levantar tendencias de mercado. Apoyar con contenidos y hacer sinergia nos parece fundamental en esta construcción que estamos haciendo hoy en materias de futuro. Y bueno, puntualmente fue en términos de pandemia, en el trabajo y temas de modelos flexibles, levantar un poco la tendencia de lo que estaban viviendo las empresas, de lo que están viendo hoy, y cómo ya muchos han construido modelos fijos y estructurados con políticas de trabajo futuro. Esta encuesta de trabajo flexible, se apuntaron más de 300 directores y gerentes de recursos humanos, un sondeo que comenzamos levantando a partir de junio, que lanzamos en julio del mes pasado, con una muestra homogénea, multiindustria, con tamaños diversos, más cargados hacia grandes empresas, pero en el fondo también participaron MIPYMES y pymes. El foco fue ese, la actualidad, los modelos flexibles, qué es lo que tienen hoy las compañías y qué es lo que han construido como para seguir hacia el futuro. Y otras cosas interesantes, como por ejemplo en materias de flexibilidad, de jornadas armadas como por el propio trabajador, cómo trabajar, cómo en sus agendas podría entenderse el trabajo con la jornada más acotada, y a su vez otras perspectivas que abrió esta temática, como el trabajo y talento sin fronteras. Orientado a esto que estamos conversando, uno de los primeros puntos fue cuándo teletrabajar en pandemia, entendiendo en el fondo que es un modelo que surge a raíz de un estado de catástrofe, un estado de crisis, y donde se ejecuta como emergencia y o cuarentena. Y ahí tenemos una porción importante que se muestra súper flexible con el 48%, que nos establece que en la medida en que tengamos pandemia, vamos a manejar estos modelos híbridos, van a tener formatos flexibles de trabajo, seguido por un 28% que expresa que en la medida que exista restricción, va a seguir ese modelo, pero en la medida en que se abran las distintas comunas, van a generar este espacio, o sea, el espacio de no asistir a la oficina no lo ven viable. Y un porcentaje del 24%
que es a lo que se han sumado muchísimas empresas hoy, que es en la medida en que no exista seguridad, nadie vuelve a las oficinas. Seguridad entendiendo que hay nueva cepa, seguridad entendiendo ¿cómo se llama? El porcentaje de la población vacunada, que quizás hoy día ya estamos llegando a eso, pero están buscando medidas de protección al trabajador de mayor relevancia en ese punto. En materia de los formatos legales o estructuras en las que conforman el teletrabajo, el foco fue entender cómo contractualmente estaban los trabajadores con sus empresas, y ahí tenemos como primera prioridad que se siguió el formato de anexo de contrato de trabajo, donde acordaron esta prestación de servicio en un lugar distinto del domicilio del empleador, seguido por aquellos que se acogieron a la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que es el fenómeno que ya está alineado con distintos tipos de prestaciones como facilitar computador, pago de internet, derecho de desconexión y otras cosas relacionadas. Un porcentaje no menor, el 17,9%, que llegó a acuerdos tácitos, o sea, a través de ningún tipo de contrato establecido, y un 2,2% que igual no deja de ser interesante, aunque el porcentaje es menor, eh, de, eh, de directores y gerentes de recursos humanos que afirmaron no conocer bajo qué formato, que imaginamos que es tácito, pero que la data es más general. De las empresas, uno de los puntos importantes fue el cómo las compañías establecieron que el 80% iba a establecer de alguna manera algún tipo de modelo flexible de trabajo, comprendiendo entre ese modelo flexible directamente el teletrabajo. Y en esta pregunta particular, una de las cosas interesantes es que poniendo la premisa de si es transversal o no, entendiendo que todas las personas que cumplieran con los requisitos como para poder hacer teletrabajo lo harían transversal, aun cuando un 87% plantea que lo haría hacia toda la organización, hay un 13%, que es una porción menor, pero que no lo llevaría a todas las capas de la organización como un beneficio o algo a implementar. Hoy día, bueno, también de las empresas, parte de las conversaciones iban alineadas a si ya tenían alguna política, tenían algún proyecto implementado en materia de teletrabajo y de qué manera lo iban a ejecutar. Hoy día tenemos más de un 50% de la muestra, y también a nivel de las distintas conversaciones que vamos revisando con el mercado, que van en dos modelos de trabajo más a pie firme, que son el 3x2 y el 2x3, que implican 3 días desde la oficina, 2 desde la casa, o 2 desde la oficina, 3 días desde la casa. ¿Qué ocurre después? Bueno, después ocurren como todos los contrapuestos. Tenemos un 13% que define que va a querer procesos 100% presenciales, 11% que dice nos deshacemos de las oficinas, y finalmente nos juntamos esporádicamente spot en entorno de cowork. Y bien vienen los extremos, el 4x1 y el 1x4, que están ahí inversamente proporcionales en relación a la casa o el trabajo. Y cuando dicen otros y hacemos doble clic, ahí vienen como todos los fenómenos un poco diferentes a estas modalidades de trabajo, donde en algunas culturas de control están determinados, por ejemplo, en los que la jefatura lo permita, con permiso de la gerencia o la supervisión de área, modelos en que permiten, por ejemplo, escoger jornada laboral, o sea, que el trabajador, de acuerdo a sus funciones, puede establecer una jornada de 30 horas, 25 horas, 36 horas, y o media jornada desde la oficina, media jornada desde la casa. Pero esa jornada, este tipo de modelo va orientado, en el fondo, con mayor fortaleza a esto que comentamos, que era el 3x2 y el 2x3, y todo el resto del juego en términos de cómo van juntando su jornada.
Esta pregunta que tiene que ver con la rebaja de la jornada laboral, que quizá hoy ya como se reactivó en términos del Congreso y las conversaciones, existen incluso algunas otras propuestas en materia de grupos políticos. Lo interesante de esta pregunta y de estas respuestas es que todavía no se reactivaba cuando tuvimos esta conversación con el mercado. Y ya como lo muestra el gráfico, tenemos un grupo de compañías, un 18%, que se adelantaron a esta práctica y ya redujeron la jornada trabajando de lunes a viernes o haciendo algún ajuste de lunes a jueves, eliminando un día de la jornada laboral de la semana. Un 39% que se suma más al proceso de que no lo va a implementar hasta que no exista una norma o una obligatoriedad de poder ejecutar este cambio. Eh, y a diferencia en el fondo del mercado que veníamos viendo pre-movimiento social y pre-pandemia, mucho más apertura desde las líneas de recursos humanos que representan a las compañías, donde un 43% eh, nos afirma acá que no se cierran a evaluarlo, quizás no lo habían considerado, pero independiente de ello, apertura a poder evaluar. Y luego, un poco la tendencia que va tímida, pero cada vez un poco más firme en relación a lo que está ocurriendo en el mercado. Tenemos, o sea, abrió el talento en el talento donde esté. La educación también empieza a romper barreras y fronteras. Y existen una serie de posiciones que hoy día son claves a nivel de mercado, que la oferta de vacantes es altísima, o sea, la demanda es mayor que la oferta, por ejemplo, en casos principalmente de e-commerce o algunas características de algunos perfiles de TI, y por qué no abrirse, en el fondo, a este proceso de talento sin fronteras, en el cual quizás hemos tenido el espacio de verlo con compañías que nos dicen, bueno, y a través de Page Outsourcing, si lo contrato en Argentina, o sea, hoy día en términos de valor de mercado profesional de TI y calidad, mercados como Argentina, como Brasil, presentan buenas alternativas como para traspasar fronteras. Y ahí tenemos un porcentaje, el que va hacia la mayoría, que es el 62%, que no lo tiene en consideración, un 22% que ya cuenta con trabajadores más allá de sus fronteras, y el resto que se reparten entre aquellos que están evaluando algunos trabajadores que presten el servicio desde otro país y otros que están elaborando una política un poco más estructurada y también cuáles son las normativas legales que atañen a esto, que bueno, acá tenemos los abogados, pero es un poco ahí cómo va la tendencia. Y como para dar un cierre, entendiendo que esto es el marco y la presentación general, un poco de lo que pasa hoy día con las empresas, tenemos un mercado muy abierto en términos de la activación de las búsquedas. El mercado ya se acostumbró a vivir en modo pandemia. Esto es un levantamiento, tanto sala de entrevista como reuniones con empresas y lo que podemos recoger, complementándolo al estudio de teletrabajo. Tenemos alta demanda de candidatos y muy bajas postulaciones a nivel transversal. Esto no se ve solamente a nivel de operario, sino que también en los niveles profesionales, lo que nos deja de ser interesante en términos del análisis, que en algún punto dicen los bonos, pero además de los bonos, los temas de la ocupación en materias de la salud, el cuidado de menores, el cuidado de un adulto mayor, etc. Y el talento, que hoy día demanda mucho mayor flexibilidad. Hoy día veíamos un par de correos donde personas de tecnología decían, si no tiene un factor de trabajo 100% online, yo no acepto la oferta. O sea, hoy día es condicionante y es parte de casi de 10 de 10 preguntas de cuál es el modelo y cómo se trabaja, incorporando la flexibilidad. Está el tema de la retención y contraoferta, un mercado súper movido, las empresas que valoran el know-how hoy día se sobrepaga,
las empresas retienen con un 20 o un 30% más a sus trabajadores, 8 de 10 candidatos ofertados son contraofertados por su empresa, y 4 de 10, o sea, un 40%, hoy día en niveles cargo medio ejecutivo, acepta la contraoferta. El empleador y el empleado, ¿cómo llegan a puerto? Hoy día van muchos por una línea, o sea, en muchos de los casos va el empleador hacia un lado, el trabajador hacia el otro. Los trabajadores piden, por ejemplo, como uno de sus primeros indicadores, el año pasado lo hicimos en Navidad y en Fiestas Patrias, su primera prioridad estaba enfocada al bienestar y en segundo al factor monetario. Las empresas en primer lugar ponían la del festejo y en segundo la parte de la plata. El último para el trabajador era la fiesta, buscaban bienestar, flexibilidad, horas de desconexión, tiempo libre, etcétera. Entonces, cada vez más tenemos que ir conjugando hacia un punto donde esas dos ideas lleguen a un punto de unión. El tema del artículo 22 ha sido algo que ha dado muchas conversaciones, mucho artículo 22 en las compañías, pero oye, no lo encontré conectado a tal hora, lo quiero de 9 a 7, mi horario es como de 9 a 7, y después todas las implicancias que eso también ha significado para nosotros con te sugiero, bueno, vuelvo a que aquí están los abogados, pero toda esa problemática con lo que se han encontrado las compañías. Y luego, en el fondo, la dificultad que han tenido también las empresas relacionados a la movilización de sus primeras líneas, la adversidad al cambio, y cómo cuando un 80% dice quiero implementar algo, tan solo un 30% han logrado avanzar en ese cambio. Eso a niveles generales, y como a lo que viene a cerrar las principales conclusiones de lo que fue el teletrabajo y el formato flexible de hoy. Buenísimo, muchas gracias Alejandra. Muy interesante esta visión, una perspectiva, un pulso del mercado. Y con eso le doy la palabra a Gonzalo Riquelme, que se referirá al capítulo sobre teletrabajo. Gonzalo, por favor. Gracias, Paula. ¿Sí, me escuchan? Ya. Es que a propósito de los gajes del oficio del teletrabajo en pandemia, tuve recién un problema con la conexión, pero esperemos que Yo escucho un poco bajo, no sé ustedes si están bien. escuchando igual. Hable más fuerte entonces. Ya, no se escucha. Veamos cómo nos va con esto, que mira, lamentablemente estoy con el micrófono de mi computador y no de mi audífono. Déjame cachar. Veamos cómo nos va. Veamos cómo nos va. Denme un segundito. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Bajitos, ¿Mejor? sí, pero dale nomás. Dale, ya. Esperemos que sea mejor así. Bueno, entonces, dicho lo anterior y agradeciendo a todos por la participación, también muy interesante lo que nos propone Alejandra respecto a esta mirada del mercado laboral, porque claro, para nosotros, o al menos en mi caso, tengo una camisa de fuerza, que es pensarlo desde el punto de vista de la norma. O sea, evidentemente, cuando hablamos del teletrabajo, hoy estamos ante una modalidad que nos propone conversarlo desde distintas perspectivas. A mí, mi parte de este capítulo, qué sé yo, era sobre las normas, la normatividad respecto al teletrabajo. Y por eso hacemos esta presentación en el sentido de decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué quedó en claro? Más allá de lo que pueda decir después de esta lámina, es, mira, tenemos un sistema de teletrabajo forzado. Si bien tenemos una herramienta jurídica, tenemos una ley que fue no creada ad hoc, sino que fue apurada ad hoc para insertarse en esta nueva realidad de la forma en que se ejecutan los servicios. Se dio en la práctica una dualidad bien interesante respecto a este teletrabajo regular que vamos a llamar, que es
la ley de teletrabajo, la ley 21.220, que rigió desde abril del año pasado en adelante, y que establece, justo a propósito de lo que señalaba Alejandra, medidas que permitan en cierta forma la flexibilidad laboral, que podría ser desde el punto de vista de la flexibilidad en la forma en que se distribuye la jornada de trabajo, los días de trabajo presencial, si hay o no presencialidad. Evidentemente no toca aspectos como los que va a hablar después Paula en su presentación sobre la idea del trabajador transfronterizo, porque evidentemente la ley tiene un límite territorial y ese es las fronteras de este país. De modo de que mientras sigamos acá en nuestro pueblo, digamos, va a regir la ley del trabajo, pero permite estos grados de flexibilidad precisamente porque el proyecto de ley nace 2 años antes de la pandemia y nace con la idea de compatibilizar la vida familiar y laboral y la idea de flexibilizar también el sistema de trabajo. De modo de que a partir de esta estructura legal, que a veces podría ser un poco, digamos, un antónimo entre pensar en flexibilidad y en regulación, sobre todo cuando se trata, a veces injustamente, otras veces con justicia, el Código del Trabajo como una norma que en definitiva nos encierra y no nos permite tomar aire o ver nuevas cosas, pero sí tiene sus cosas, la ley de teletrabajo, que permite dar cuenta de estos nuevos procesos. Sin embargo, esta ley que permite precisamente flexibilidad horaria, un tema sobre la falta de control, que permitiría también la liberación del trabajador del cumplimiento de cierta jornada, la idea de poder trabajar en cualquier lado y en cualquier, digamos, cualquier lugar, en cualquier sitio, en tanto en general estuviera definido, efectivamente viene para establecer ciertos mecanismos que a nuestro juicio van a ser siempre o muy posibles de aplicar cuando no estemos en pandemia. ¿Por qué? Porque también esa misma rigurosidad con que la ley pretende establecer ciertos mecanismos requería también de un proceso de adaptación, un proceso de fiscalización, un proceso de visita, de conocimiento del lugar donde se podía prestar el servicio, de poder trasladar cierto mobiliario, de poder entregar ciertas facilidades que la pandemia, por cierto, no lo permitía o no lo ha permitido todavía. Y por eso que surge una idea también de este teletrabajo pandémico, de urgencia, de emergencia, y que no es una idea que está sola, única y perdida en el tiempo, en el espacio, o que es postura de solo algunos, digamos. Esta es una idea que ha sido también refrendada por tribunales de justicia, ya hay al menos 2 fallos de Corte de Apelaciones, en Arica y en Antofagasta, que se refieren al teletrabajo durante pandemia precisamente como una medida de protección, de modo de que no existe aplicación de la ley. ¿Y por qué no existe aplicación de la ley? Porque la ley de teletrabajo pretende un acuerdo de voluntades, mientras que el teletrabajo en pandemia es más bien una respuesta desde el punto de vista del deber del empleador de poder implementar ciertas medidas que fueran compatibles con la protección de la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, esa desconexión entre lo que la norma pretendía y la realidad pandémica, finalmente llevó a algunos a sostener que efectivamente estamos en presencia de dos modalidades. Por tanto, ¿qué lecciones tomo yo de este escenario que planteo? Precisamente porque el teletrabajo en pandemia ha sido el gran, digamos, plan piloto, nos fuimos de golpe y porrazo en muchas áreas y en muchas, sobre todo en el sector servicios, nos fuimos de golpe y porrazo a trabajar a nuestras casas, por razones sanitarias, obviamente no una razón económica, financiera, una planificación de trabajo, no un tema estructural, pero sí estableció este primer plan piloto, esta primera prueba, quizás superándose a nivel de, como señalaba Alejandra, es un tema que está presente hoy, es un tema que las empresas se cuestionan hoy y van definiendo las medidas que van a tomar, precisamente porque la ley les permite establecer ciertas medidas en que puedas, por ejemplo, compatibilizarse la vida laboral con la vida familiar o con la vida personal. Eso, por cierto, es algo que permitió esta pandemia y probablemente la ley va a ser mucho más útil a nivel de trabajo regular o en condiciones regulares. Ahora, también creo yo, al menos en lo que a mí respecta y lo que me ha importado también de revisar respecto al teletrabajo, no es que sea una idea novedosa, por cierto, que como le señalaba, es
es esto irnos de golpe y porrazo al teletrabajo, a implementar formas que no estaban siendo más que tratadas en plan piloto, al menos acá en nuestro país, que hay evidencia internacional hasta el año 2019, para ese efecto hay un estudio del Eurofound y de la OIT, que hablaban de cómo el teletrabajo en ciertas regiones había tenido una mayor digamos, repercusión, lo que se estaba implementando hace tiempo. Es el caso, por ejemplo, que se cita de Suecia, en donde el 51% de los trabajadores y trabajadoras realizaba algún tipo de teletrabajo, ya sea total o parcial, o que el año 2012 en Francia el 12% de la población ya teletrabaja. O sea, no, si bien la experiencia comparada no es nuevo, en el caso chileno partimos de la base de que este ha sido nuestro gran debut para considerar un nuevo sistema de trabajo. Y cuando hablo de nuevo sistema de trabajo, creo yo que es lo que también es importante considerar cuando se empiezan a delinear la forma en que se va a ejecutar este teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo también supone una cultura distinta de trabajo. El modelo relacional, el modelo regulatorio que establece la norma chilena y en general casi todos los códigos continentales, es pensar en esta idea de empresa fordista. El trabajador al ojo del supervisor, cumpliendo una jornada con tareas repetitivas durante 8, 9 o 10 horas, de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de cuáles son las condiciones y características, digamos, de la jornada laboral en cada parte. Hoy no. Hoy el trabajo se torna más bien individual, se saca a la persona del lugar de trabajo o digamos, de la empresa o la dependencia de la empresa y se traslada hacia distintos lugares. Permite libertad personal, por cierto, permite flexibilidad, sin lugar a dudas, pero también presenta un quiebre en el paradigma clásico del trabajador. El trabajo está concebido en esos términos, digamos, clásicos como un elemento de centralidad social también. Las personas se relacionan a través del trabajo, forman parte de la sociedad a través del trabajo. Y también, digamos, hay un elemento en el que ir y venir, salir al trabajo, volver a la casa, también suponía un grado de desconexión que es importante para efectos de salud mental. Por tanto, estos dos elementos que propone esta nueva forma de teletrabajar, o de trabajar, digamos, el teletrabajo, y que a mi modo de ver es súper necesario abordar cuando tratamos también cuando queremos ser flexibles, también qué puede salir de esto, es la incidencia, por ejemplo, en riesgos psicosociales aumenta. Es importante pensar no solamente en cómo se mejora la idea de individualidad o cómo se puede trabajar en más libertad, lo que me parece francamente estupendo. A veces, 1000 veces era, ¿por qué tengo que ir a la oficina, digamos? Si esto lo podría hacer en cualquier parte. Y efectivamente ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con un marco normativo establecido, sabemos que hay condiciones para poder hacerlo en ciertas áreas y ciertas formas de trabajo, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, ese mismo estudio de Eurofound hablaba de que su título es Trabajar en todo momento y en todo lugar. Hay una suerte también de una tendencia hacia la hiperproductividad, hacia aumentar las horas de trabajo o el tiempo de trabajo o el tiempo que se invierte en el trabajo. Entonces creo yo que también la perspectiva desde el punto de vista del derecho va a ser resguardar precisamente eso y desde el punto de vista de la gestión a pensar que a partir también de este modelo de teletrabajo tenemos que estar atentos a otras condiciones y a otras situaciones que son propias y únicas respecto al teletrabajo y que probablemente lo vamos a conocer con el tiempo, cuando esto ya empieza a operar de una forma, digamos, no de emergencia, no como una respuesta al no querer contagiarnos o a tratar de estar lo más sano posible, sino como un modelo de trabajo que cambia en definitiva radicalmente la cultura laboral. La ley nos da una herramienta, pero lo otro viene desde el punto de vista de la relación humana y yo creo que esa es la invitación que, por cierto, veo a través de los estudios o de los datos que nos entregó Alejandra y que creo que es la apuesta al futuro. Y con eso yo cierro. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Y seguimos, Osvaldo, con el teletrabajo y la negociación colectiva. Por favor. Gracias, Paula. Voy a cambiar la lámina. Primero que todo, agradecer, igual como lo planteaba Gonzalo, creo que esta alianza entre Michael Pate y Lizama Abogado es bien productiva, nos ayuda
de cierta forma, a complementar la labor habitual que hacemos en nuestra oficina en cuanto a contenido legal, con data concreta que nos demuestra lo que se está haciendo actualmente y lo que se va a hacer en el futuro, en la práctica, en la realidad y en empresas en las cuales tienen interés en desarrollar mejores formas de trabajo, tanto por el lado de la productividad como por el lado del bienestar de los trabajadores. O sea, ahí lo primero agradecer eso. Lo segundo, un anuncio cortito y también otro agradecimiento. Me estoy tomando un minutito porque mi parte es más corta, así que estoy aprovechando mis 10 minutos. Felicitar a Gonzalo, que es participante de este webinar, que acaba de lanzar un libro con Luis Lizama, un manual de derecho colectivo, un tremendo trabajo. Creo que súper importante que se aborde el tema sindical y el derecho colectivo en profundidad. Hay muy poco material al respecto y no he tenido la suerte de leerlo todavía, ya cargué mi libro, pero estoy seguro que debe ser un tremendo manual el que trabajaron Gonzalo con Luis. Así que las felicitaciones y se los recomiendo absolutamente. Sin haberlo leído, seguro que está de lujo. Ya, pasando los avisos, y ahora viene ya la parte de fondo. A ver, en Lizama Abogado me toca dirigir el área de negociación colectiva. En los últimos 12 meses seguramente debemos haber participado en aproximadamente unas 100 o un poquito más negociaciones colectivas, distintas empresas, distintos tamaños, distintos tipos de negociación. ¿Y qué hemos visto respecto de teletrabajo ahí? Que es donde se pactan por regla general las condiciones generales dentro de una empresa, o al menos se pactan las condiciones que van a regir para todos los socios de los sindicatos. Solo contarles que, por ejemplo, en la minería el 90-80% de los trabajadores están sindicalizados, por lo tanto, lo que se acuerde en un instrumento colectivo va a regir a ese 90-80% de trabajadores. Ahí radica la importancia de una negociación colectiva y el fruto de esa negociación, que va a ser un contrato o un convenio. En la práctica, ¿qué hemos visto de teletrabajo ahí en la negociación colectiva? Poco. Yo diría que hasta el momento muy poco. Principalmente lo que se ha analizado es desde el punto de vista de las remuneraciones, y es o pactar una asignación de teletrabajo y acordar el monto común de esa asignación, o en alguna empresa ha sido la adecuación de la cláusula de movilización, en el entendido que la movilización se siguió pagando aún en pandemia por regla general, pero uno entiende que al quedarse teletrabajando en la casa, de cierta forma ya no se hace necesario el pago de ese gasto que es la movilización, y se ha llegado al acuerdo de cierta forma ecualizar o poner en la balanza, o sea, una asignación de teletrabajo respecto de los días que por supuesto teletrabajo, y una asignación de movilización respecto de los días que trabajo presencial. Y como bien lo planteaba Alejandra, por regla general, ya en regla, en el entendido que hoy día estamos con menos restricciones sanitarias, el teletrabajo lo más probable es que llegue en un 50%, sea híbrido, 50% presencial, 50% teletrabajo, o por ahí, 3x2, 2x3, pero va a andar en ese rango. Uno diría, voy a pagar 50% movilización, 50% asignación de teletrabajo. Es una fórmula. Otra, simplemente pagar la asignación de teletrabajo por los días efectivamente trabajados y mantener la movilización. Pero eso ha sido lo que se ha negociado hasta ahora en instrumentos colectivos respecto al teletrabajo. ¿Cómo lo remunero? No condiciones, ni productividad, ni normas de control, ni el retracto, es decir, cómo voy a retornar a trabajar si es que no funciona esto. O sea, porque todos estamos pensando que esto va a funcionar. No sabemos, esperamos que sí, porque creo que es un tremendo avance. O sea, a partir de la pandemia seguramente avanzamos lo que no habíamos hecho en 10 años, y lo que no íbamos a hacer seguramente en mucho tiempo, lo hicimos muy rápido, pero no sabemos cómo eso va a continuar en el tiempo. Ahí es bien importante, yo leí hace poco al vicepresidente de Recursos Humanos Mundial de PepsiCo, y decía que el lugar de trabajo presencial cambia, ya no es el lugar donde uno va simplemente a trabajar, sino que es un lugar donde uno va a compartir, donde uno va a celebrar, donde uno va a construir juntos. O sea, a lo mejor nos va a empezar a faltar eso, y va de nuevo, vamos a tener que volver un poquito a la relación humana, al trabajo presencial. Yo diría que eso no ha estado dentro de los instrumentos colectivos. Toda esa conversación que uno diría sería bueno darlas con los sindicatos, con las organizaciones sindicales, no se ha dado, esa es la realidad. O sea, primer punto, en la negociación colectiva, en los últimos 2 meses, ¿se ha conversado en profundidad de teletrabajo? No. ¿Qué se ha conversado? ¿Cómo se remunera? Y es lógico, estamos partiendo, estamos en una época de incertidumbre, es lógico eso, pero no han habido conversaciones profundas, al menos no nos ha tocado a nosotros participar en esas conversaciones. Otro punto importante es
ya vamos a ir un poquito al tema sindical. ¿Cómo los dirigentes sindicales se desenvuelven en este nuevo mundo? O sea, uno entiende que el sindicalismo, la actividad sindical, se ve afectada por el teletrabajo. O sea, uno diría, de buena primera, el teletrabajo atenta al menos con lo que hoy día conocemos como actividad sindical. A modo de ejemplo, la actividad sindical hoy en día se desarrolla en asamblea, se desarrolla en reuniones presenciales, se desarrolla por actividades del dirigente sindical que día a día está en contacto con su socio, que está buscando nuevos socios, que cuando llega un trabajador lo recibe, lo acoge en el lugar de trabajo. Todo eso en el teletrabajo no se da. O sea, a modo de ejemplo, nosotros en la oficina durante la pandemia se han contratado, no sé, al menos 5 abogados y hay muchos de ellos que uno los ha visto una sola vez. ¿Cómo se podría hacer actividad sindical sin conocer a las personas? Es difícil, o sea, ahí hay un tema. Y uno diría, primer principio básico al respecto es que ninguna norma del teletrabajo puede ser utilizada para limitar la actividad sindical. A ver, a modo de ejemplo, si un dirigente pacta, porque podría pactarlo, una modalidad de teletrabajo 3x2, 3 días de teletrabajo, 2 presenciales. Y uno de los días que le toca teletrabajo va presencialmente a hacer actividad sindical en su hora de trabajo sindical. A nuestro entender, no sería posible que el empleador le dijese, mire, no puede entrar porque usted está en teletrabajo en este día, por lo tanto no puede venir presencialmente a la compañía. En ese entendido entendemos que prima sin duda el principio de la libertad sindical, que prima sin duda las prerrogativas que rigen en torno a las horas de trabajo sindical. Por lo tanto, ¿cómo se ejercen las horas de trabajo sindical en teletrabajo? De la misma forma que se ejercían antes y como están reguladas en el código. Es decir, como lo hubiesen acordado las partes o como se hubiese otorgado en el tiempo a través de una cláusula tácita, por ejemplo, de horas de trabajo sindical. No hay posibilidad de limitar esas horas de trabajo. Ahora, seguramente, en el futuro aquí vamos a tener que entrar en otras conversaciones. ¿Cómo y cuándo se pueden hacer videoconferencias sindicales dentro del horario de trabajo? En el entendido de que antes se podían hacer reuniones. Hoy día las puedo hacer por una videoconferencia, puedo usar la plataforma del empleador, puedo citarlo por medio del correo institucional. Creo que esas discusiones todavía no están en la mesa y seguramente van a estar. Y ahí donde de buena primera uno diría, aquí prima el principio de la libertad sindical. No veo espacio para que el empleador se resguarde en decir, mira, no, estas herramientas están limitadas solo para el teletrabajo, no es posible que que se haga una videoconferencia sindical. Creo que ahí hay un espacio que todavía no se explora y que va a tener complejidades y que creo que ameritan acuerdo entre las partes más que limitaciones per se. Negociación colectiva en teletrabajo. Yo creo que este título debe ser más bien negociación colectiva por videoconferencia. O sea, uno diría, ¿cómo se negoció en los últimos meses? En gran parte por videoconferencia. Funciona muy bien, funciona espectacular, diría yo. O sea, muchos clientes nos decían, pero mira, es que el espacio común que se genera en la presencialidad, salir a fumarse un cigarrito, conversar un poco, por supuesto eso se pierde, pero se gana en otras cosas, se gana en eficiencia, se gana en claridad, porque normalmente en una videoconferencia uno presenta un PowerPoint donde está claro lo que se está conversando, hay un cierto registro, por lo tanto las partes también mantienen una ritualidad y un respeto distinto al presencial. Creo que ahí ha sido un gran aporte la videoconferencia como método de negociación y funciona. Por supuesto, con alguna regulación común que pudiesen hacer las partes. Previa a iniciar la negociación, aquí la recomendación es, conversemos cómo lo vamos a hacer. Es público, me pueden grabar, me pueden sacar fotos, está prohibido, es privado, se mantiene el deber de confidencialidad, los datos que expongamos siguen siendo confidenciales, eso hay que acordarlo y dejarlo por escrito. Esa es la recomendación en la negociación colectiva por videoconferencia. ¿Se puede? Sí, es posible y es efectivo también. Recomendamos regularlo. Esa es la recomendación acá. Por último, solo dejar en el tintero 2 normas que están dentro de la ley de teletrabajo que creo que no han sido muy tomadas en cuenta, quizás porque tampoco son tan importantes, no lo sé. Esto es que a los trabajadores, cuando se forma un sindicato, hay un deber de informarle a los trabajadores que están en teletrabajo, hay un deber de informar la formación de un sindicato. Esto el legislador prevé que en teletrabajo se va a complejizar la tarea de los sindicatos, por lo tanto busca
por medio de la norma, colaborar en esa actividad sindical y en este caso obliga al empleador a informar a todos los trabajadores que estén en teletrabajo cuando se forme un sindicato y respecto a los trabajadores nuevos que sean contratados en modalidad de teletrabajo, el empleador está obligado a informar de todos los sindicatos existentes en la empresa. De alguna forma, por esta invisibilidad que se va a dar respecto a los trabajadores en teletrabajo. O sea, ahí Alejandra, ahí en gráfica, o sea, podrían haber trabajadores, vámonos a cargo informático, una persona que está desarrollando software que va a estar en su casa y a lo mejor va a estar en la India, no va a estar en Chile y pertenece a esta empresa, es un eventual socio del sindicato, un eventual sujeto negociador que a lo mejor no va a conocer ni a los dirigentes sindicales, ni a los sindicatos, ni la realidad sindical, ni la cultura de la empresa. Son complejidades que hoy día no han sido abordadas y creo que es algo que seguramente se va a potenciar en el futuro cuando el 80, el 90% de los trabajadores de la empresa estén desde sus casas trabajando gran parte de la jornada y eso puede afectar o mermar la actividad sindical más allá de las normativas que puedan surgir en el futuro dentro de los cambios constitucionales que podamos estar viviendo. Entonces creo que la realidad práctica en este caso tiene mucho que decir respecto a la actividad sindical y aquí la tarea es mutua seguramente. Los sindicatos van a tener que actualizarse, lo han hecho, han desarrollado plataformas, han contratado voto electrónico, pero creo que todavía hay harto más por avanzar y ahí están seguramente las asambleas por medio de videoconferencias y otro tipo de actividades, pero también está la labor del empleador de facilitar la utilización de estos medios para el ejercicio de la libertad sindical. Creo que ahí tenemos un tema bien importante. No sé si lo aborda el libro, Gonzalo, pero si no, ahí va a venir seguramente una actualización en el futuro para poder vender más copias. Eso por mi parte, eso por mi parte, Paula. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora, como nos quedan 15 minutos, voy a tratar de avanzar rápido para dejar espacio a las preguntas. Y esta parte de la presentación trata sobre algo a lo que se han referido todos mis compañeros de esta presentación, que es el teletrabajo sin fronteras. Respecto del lugar en el que se deben prestar los servicios, la ley establece que las partes deben determinarlo y que puede ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Y además dispone que si los servicios, por su naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador elija libremente dónde ejercer sus funciones. Entonces, cabe preguntarse si el trabajador que mantiene un contrato de trabajo en Chile puede prestar sus servicios desde el extranjero. Y para dar respuesta a esa pregunta, hay que referirse a los efectos del contrato de trabajo en el extranjero desde una perspectiva legal, laboral, de seguridad social y tributaria. Desde una perspectiva legal, y como decía Gonzalo, nuestra legislación dispone que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Por el contrario, la ley chilena no rige ni obliga a chilenos ni extranjeros, aunque conserven su domicilio en Chile cuando se encuentren fuera del país, atendido que la extraterritorialidad activa solo rige respecto del Estado civil, la capacidad de ejecutar ciertos actos y contratos que hayan de tener efecto en Chile y respecto de los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia. En materia legal laboral, la Dirección del Trabajo estableció mediante diversos dictámenes que nuestra legislación no reconoce el estatuto personal del extranjero en Chile y por su parte, el estatuto personal del chileno no tiene aplicación más allá de nuestras fronteras, salvo los casos a los que ya nos referimos, dentro de los cuales no se encuentran las relaciones laborales. Por tanto, cabe afirmar que la ley laboral chilena solo se aplica territorialmente y jamás extraterritorialmente, pues no existe una norma jurídica que así lo autorice. Y lo anterior presenta ciertas complejidades teóricas que se enfrentan con la realidad, con el día a día y con la práctica en las empresas. Por ejemplo, ¿cómo y dónde se van a pagar las remuneraciones? Por ejemplo, ¿dónde se notifica al trabajador en caso de despido? Porque la ley establece que debe enviarse una notificación al lugar que el trabajador haya designado en su contrato de trabajo. ¿Cómo la dirección va a ejercer sus facultades de fiscalización? ¿Puede el trabajador hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad común, etcétera, etcétera? Y esas preguntas aún no encuentran una respuesta en nuestra legislación y la jurisprudencia laboral tampoco se ha hecho
presente o se ha referido a este tema a propósito de lo que está ocurriendo hoy en día. Es una realidad que, como señalaba la encuesta, que y un porcentaje, un veintitantos por ciento de los encuestados establecen que sí existen en su planilla trabajadores prestando servicio del extranjero, pero aún no hay una solución o una respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, consideramos que enfrentado a esta realidad hay que hacer un análisis caso a caso para determinar los efectos que puede tener respecto de nuestros propios trabajadores. En materia de seguridad social, la regla general es que rige la legislación del país en el que se prestan los servicios. Y puede ocurrir entonces que nos veamos enfrentados o el trabajador se vea enfrentado a la situación de tener que pagar cotizaciones de seguridad social en Chile. Siempre estamos hablando de un contrato de trabajo en Chile por servicio prestado en el extranjero, en Chile y en el extranjero. Y la excepción a esta regla se encuentra en los convenios de seguridad social que Chile actualmente mantiene vigente con 28 países del mundo. En general, estos convenios permiten que las personas que vayan a trabajar temporalmente al otro estado contratante puedan optar por no cotizar en ese país y en cambio seguir haciéndolo en el país de origen. Asimismo, establece normas respecto de cómo cobrar u obtener una pensión, respecto de acceder a beneficios de salud, etc. Y respecto de los accidentes del trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social sí se ha pronunciado afirmativamente, en el sentido de que un accidente que sufre una persona que por razones de sus labores se encuentra en el extranjero puede ser calificado un accidente laboral en la medida que se encuentre debidamente probada, justificada la relación directa o indirecta entre la lesión sufrida y el trabajo ejecutado. Además de que exista un contrato de trabajo en Chile, obviamente que el contrato se encuentre vigente y que no exista un tratado o un convenio internacional que limite la aplicación del seguro. Y por último, en materia tributaria, para determinar la tributación de un trabajador chileno que presta su servicio en el extranjero, hay que en primer término establecer si mantiene su residencia o domicilio en Chile. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero el Código Tributario establece que se entiende por residente las personas que permanezcan en Chile, en forma ininterrumpida o no, por un periodo o periodos que en total no excedan 183 días dentro de un lapso de cualquiera de 12 meses. Y no define qué se entiende por domicilio, por lo tanto hay que estarse a la definición del Código Civil, que dispone que se entiende por domicilio la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Entonces, en términos simples, en caso de que los ingresos generados por servicios prestados en Chile o en el extranjero por un trabajador residente en Chile, estos tributarán en Chile con impuesto único de segunda categoría con una tasa progresiva de 0,40%. Y de lo contrario, en el caso de que el trabajador pierda su domicilio de residencia en Chile y perciba renta o devengue rentas de fuente local, de fuente chilena, respecto de ella debe pagar un impuesto adicional de entre 15 y 20% dependiendo de las funciones sobre el conjunto de las rentas disponibles que obtenga. Y lo que podría ocurrir es que un trabajador, en el peor escenario, es que un trabajador deba tributar en ambas jurisdicciones. Y en ese caso aplican las disposiciones contenidas en los tratados de doble tributación con los que Chile actualmente ha suscrito 33 o las normas locales internas en lo relativo a la doble imposición, que en general establecen, perdón, los tratados en general establecen que en el caso de que los trabajadores presten servicio por un periodo limitado, que en general es 180, o en varios de ellos es 183 días, pueden pagar impuestos solamente en el país de origen o en el país en el que tienen, mantienen vigente el contrato de trabajo. Eso por mi parte. Traté de hacerlo lo más rápido que pude. Ojalá haya sido claro, porque la verdad es que esta última parte es quizás la parte más árida junto con los números, pero terminadas las presentaciones, daremos lugar a las preguntas. Yo no las he estado mirando el último tiempo, así que Osvaldo, si tú me puedes ayudar con eso, te lo agradecería montones. Sí, por supuesto, están marcadas. Dame un minutito y las vamos a ir
y vemos quién las puede responder. Omar Jorge Sepúlveda nos pregunta, ¿cómo se abordan los casos de trabajadores contratados bajo modalidad de teletrabajo en países en los que no existe la empresa contratante? Lo anterior respecto a las legislaciones laborales son totalmente distintas en temas previsionales y otro tipo de regulaciones. Yo entiendo que eso lo abordó Paula en su exposición, ¿cierto? Entonces la verdad que ahí estaría la respuesta a la consulta de Omar. Luego, lo mismo respecto a trabajadores locales que prestan servicios de extranjeros, ¿cómo se abordan y resguardan los riesgos implícitos? Lo mismo, porque la verdad que entiendo que no varía si tiene o no sede la compañía en el extranjero. Francis Muñoz nos pregunta lo siguiente, ¿para qué cargos y perfiles han aumentado las demandas de candidatos en la empresa? No sé, Alejandra, si tú le pudiste responder eso, si no, se lo respondemos por acá. Estuve respondiendo en línea, porque además cada uno de los temas y cada área, pero dentro de recursos humanos, dentro de logística, dentro de cada uno de los cargos, como algunas de las especialidades que han sido más boom, pero además el tema de las habilidades blandas, estratégicos, perfiles más estratégicos y procesos de recambio, que han sido interesantes, lo contesté por ahí, no sé si quedó correcto, Perfecto. y en la respuesta anterior, una cosa que hemos visto nosotros bastante es que a través, por ejemplo, no sé, de nuestra empresa, nosotros tenemos una empresa outsourcing y a nivel global, y los clientes también nos preguntan, si yo lo contrato a una empresa outsourcing, por ejemplo, en Argentina, con asiento en Argentina y prestando servicio para otro país, y ha sido también uno de los formatos, o a través de las filiales que tengan ellos mismos en otros de los países, ha sido como parte de lo que nosotros hemos visto a nivel de mercado. Perfecto, perfecto. Después nos preguntan si existe mayor demanda de profesionales de recursos humanos. Yo creo que eso también lo pudiste responder tú en el chat. La pregunta de Edrina también, que eran las mediciones de efectividad del trabajo y salud mental de quien está en esta modalidad, también se respondió en línea. Y esta pregunta yo creo que es para Gonzalo. Dice, consulta, la ley 21.342 del 1 de junio del 2021 establece que mientras persista la alerta sanitaria, el empleador deberá implementar la modalidad de teletrabajo a distancia o teletrabajo de conformidad al capítulo tanto del Código del Trabajo. Pregunta, ¿aún así aplica, puedo no aplicar la ley 21.000 o esta nueva ley me obliga a aplicarla? La pregunta es si bajo la normativa 21.342 está obligada la empresa a aplicar el teletrabajo o podría volver a un régimen presencial si sanitariamente se puede. Ahí, Gonzalo. Sí, la norma es clara en señalar de que debe aplicar la ley conforme al título respectivo, es decir, a la ley 21.220. Pero el presupuesto de este teletrabajo es que la persona esté presencial y que por ser parte de estos grupos de riesgo que define el artículo primero de la ley 21.342, tenga que ser derivado a teletrabajo, en la medida que el trabajo sea compatible. Y en ese sentido, entonces, es bajo ese supuesto. Si pensamos que una empresa mantiene teletrabajo de urgencia desde el año pasado, y no ha vuelto a ser trabajador o trabajadora, no debiera cambiar la situación en términos prácticos. Es respecto a los que retornen y deben ser regresados a sus casas. Perfecto, perfecto. La siguiente pregunta es de Alejandra Hugo, que nos pregunta, ¿qué pasa con las cláusulas de colación en el teletrabajo? ¿La abordas tú también, Gonzalo, esa? Claro. Mira, evidentemente las asignaciones que son compensatorias respecto al teletrabajo distan particularmente en el caso de la movilización. Si es que el teletrabajo no supone movilizarse en distintas partes precisamente porque estamos con restricciones por pandemia. Por tanto, si es que hay colación, creo yo que los gastos que se sumen en alimentarse pueden ser perfectamente atribuibles al teletrabajo, de modo de que colación no debería ser objeto de una necesaria modificación. Y para modificarlo en cualquier caso, si que existiesen, tiene que haber acuerdo, ya sea individual o colectivamente. No por el hecho de que se cambie la naturaleza de la prestación del servicio, se cambia también el tipo de beneficio que se puede exigir. De hecho, ya la Dirección del Trabajo se pronunció en varias ocasiones respecto a dejar sin efecto, por ejemplo, la movilización. Entonces, ¿podría pactarse? Perfectamente. La colación. Quizás la movilización pierde su causa, pero no así la colación. Perfecto. La siguiente pregunta de Valeria Ibarra es, ¿qué sucede si se vuelve un sistema híbrido, 2 días a la semana, me imagino, presencial, 3 en teletrabajo y el colaborador quiere estar 100% remoto? Yo le respondía a Valeria antes que ahí es necesario un acuerdo entre las partes
para el sistema o la modalidad que se regule del teletrabajo. O sea, cual sea, necesita un acuerdo de ambas partes, no solo del trabajador ni solo del empleador, sino que un acuerdo. La siguiente pregunta es para Paula, y entiendo que esto es del tema de cuándo se entiende residencia, domicilio en Chile, y dice, perdón, ¿es tener un mínimo de 183 días en Chile? La pregunta es, perdón, ¿es tener un mínimo de 183 días en Chile o un máximo? ¿Cuál es el concepto Máximo, en cuando este se caso tributario? exceden, claro, lo que excede de 183 días. Perfecto, perfecto. Como mínimo entonces, claro. Así Es es. más de eso, perfecto. Luego, de existir un acuerdo mixto, ¿la empresa está obligada a entregar sillas o cualquier equipamiento al trabajador? La tomo yo, esta si quieren, para que sea un poquito más equitativa y no le toque todo a Gonzalo. La ley no distingue si el teletrabajo es mixto o total para efectos de que el empleador deba proveer de todo el equipamiento necesario para el teletrabajo. Más allá si una silla, si una mesa, eso se definirá de común acuerdo respecto a las labores que realiza el trabajador y las necesidades. La ley no estipula el implemento en sí mismo, sino que lo que sí estipula es que el empleador debe proveer el equipamiento necesario para el teletrabajo y no distingue si es mixto o total. Por lo tanto, sigue estando la obligación de proveer el equipamiento aun cuando sea teletrabajo mixto. No hay cambio ahí si es mixto o total. No hay más preguntas, así que estaríamos justo en la hora, justo una hora, pero perfecto. Ahí, Paula, si quieres tú cerrar. Perdón, una cosa muy Sí, Sí, pequeña Alejandro. que fue un poco lo que puse ahí. Hoy día tenemos como la gran duda de parte de las compañías que quieren empezar a dar esta vuelta hacia lo presencial eh, y los trabajadores no quieren volver. El ejemplo que tenemos, por ejemplo, en México, de muchas compañías que hicieron obligatoria la vuelta, es que tuvieron renuncias de casi la mitad de las organizaciones que ejecutaron ese sistema. Entonces, ¿de qué manera, porque dijiste como un acuerdo, pero de qué manera las compañías pueden ejercer esto? O sea, hoy día estamos todos como bien de brazos cruzados en términos de las personas que no quieren volver a la oficina. ¿Existe algún formato o algo de mayor claridad desde la perspectiva legal? O sea, yo diría que la ley prevé esta situación expresamente, y es que cualquiera de las dos partes con una anticipación de 30 días puede dar término a la modalidad de teletrabajo y volver al régimen presencial. Lo que pasa es que, como yo creo que Gonzalo lo planteó súper bien, en este periodo se confundieron muchas cosas. Fue un periodo muy raro por la pandemia y la imposibilidad de asistir presencialmente. Justo además se promulgó, se publicó la ley de teletrabajo que reguló el teletrabajo, que seguramente ayudó, pero por supuesto que se confundieron ambos. Y este régimen 100% de teletrabajo obedeció en general a un teletrabajo en pandemia, y uno diría eso corre por cuerda separada, y si se mantiene o no la necesidad sanitaria lo verá cada empresa, eso es otra cosa, pero ya en el régimen de teletrabajo en regla prevé la situación, la solución a eso. Cualquiera de las dos partes puede ponerle término al régimen de teletrabajo que se haya pactado durante la relación laboral, no al inicio, avisando con una anticipación de 30 días. Por lo tanto, si en este caso fuese el empleador quien le quiere poner término, va a tener que avisar con 30 días de anticipación, y el trabajador va a estar obligado a retornar al trabajo presencial. Ahora, si eso va a ser factible porque el 90% de la empresa va a presentar la renuncia, si eso va a ser factible porque los sindicatos no lo van a permitir, si eso va a ser factible porque nadie va a querer contratarse en esa empresa, es otra cosa. Desde lo legal la herramienta está, otra cosa es la realidad y cómo va a funcionar. Nosotros a modo de ejemplo, hemos tenido en la oficina, conversamos con un cliente nuevo que llegó. Nosotros nos acaba de contratar un cliente y tuvimos una conversación inicial, y él nos preguntaba sobre el teletrabajo. Y la verdad es que yo le contesté sinceramente, la mayoría de nuestros clientes están pensando en seguir en teletrabajo con un sistema híbrido, y algunos con un 100% de teletrabajo con muchas libertades, que el trabajador elija el lugar donde va a trabajar, porque se han dado cuenta que funciona, que se bajan costos, que es más productivo. O sea, entonces es bien difícil la decisión contraria. Yo creo que haría el análisis previo. La herramienta legal está. ¿Cómo va a funcionar eso? Es distinto. Yo creo que ahí haría un análisis distinto, es si me va a servir utilizarlo o no. Al menos eso de mi parte. No sé si Gonzalo tú ves algo distinto. No, pero podría ponerme pesado y decir, por ejemplo, si es que la empresa
mencionó siempre de que era un teletrabajo de emergencia y luego quiere usar el derecho a retracto que otorga la ley, me parece que ahí hay un pequeño bache de consistencia. Pero si hablamos de herramienta legal es esa. Y evidentemente va a tener que ir de la mano también con algún tipo de incentivo, aseguramiento. Pero concuerdo, Alejandra, desde un punto de vista legal tenemos la herramienta que señala Osvaldo y que podría ser controvertida no solamente desde el fundamento de la norma, sino que a propósito de las organizaciones sindicales, de la postura que tenga cada persona con el autocuidado, en fin. Entonces, la ley te permite con esa herramienta hacer algo y habrá que ver qué tan legítima se considera. Gracias, Gonzalo. Bueno, llegamos a la hora. Agradecemos, como siempre, su participación. Agradecemos la participación del equipo, de nuestra invitada especial, y nos estaríamos viendo en el próximo webinar que Osvaldo debería ser ya en septiembre, ¿no? Yo creo que sí, debiésemos hacerlo en septiembre, sí, al menos un webinar al mes, eso es lo que tenemos como tarea y hay que buscar un tema interesante y con tan buena asistencia e invitados como hoy día. Eso es la tarea que nos queda, así que a trabajar en eso. Dale, 1.000.000 de gracias y nos estamos viendo pronto. Un gusto, que estén bien, hasta luego. Gracias, que estén bien. Gracias, Chao, chao. Alejandra. Gracias a todos. Chao, gracias.